Bueno, hola, soy Alma de Galaiquia Viva y aparte de ser miembro de Galaiquia Viva también dirijo junto con mi compañero Manuel una compañía de teatro que se llama Cajón Desastre. De ahí que hoy os vaya a hablar de teatro. Va a estar conmigo Juan, que es Hola, este chico, que es un actor de la compañía y nos va a ayudar con algunos ejemplos a lo largo de las diapositivas de los textos de que necesitemos. Así que venga, vamos allá. Vale. El título de la charla es El teatro latino como cuna del personaje teatral de arquetipo cómico. Ahora vamos a ver qué es todo esto, poquito a poco, por partes, ¿vale? Entonces, vamos al índice. Vale. Primero vamos a ver las funciones del personaje teatral y qué son los arquetipos. Después vamos a hablar un poquito del teatro latino y la comedia romana, de cómo era. Y luego vamos a pasar a las consecuencias en el teatro europeo y moderno del siglo XX. Esto va a pasar por varias etapas, lógicamente, y por varios lugares. Vamos a empezar con Cervantes, a ir por Shakespeare, la comedia del arte, que es donde más nos vamos a parar, porque hay mucho que hablar aquí de arquetipos. Y luego vamos a ir con Molière. Vale. Vamos con el personaje teatral y los arquetipos. Primero las funciones del personaje, ¿vale? Para ver la importancia que tienen los personajes y los arquetipos a lo largo del tiempo, es muy importante saber las funciones básicas que tienen los personajes en el teatro. Primero está la función comunicativa. La función comunicativa quiere decir cómo transmiten los personajes las palabras que quiere transmitir el autor. Son un uso, son como el habla, ¿no? La forma de hablar del autor. Después tenemos la función psicológica, que es la que nosotros identificamos como, por ejemplo, la avaricia en el viejo avaro o el ego en el héroe. Y luego la función dramática, que es la que forma parte del argumento puro y que hace falta para el desarrollo de la historia, ¿vale? Vale. Haciendo esta charla y preparándola me he dado cuenta de que hay mucha gente que tiene dudas entre las diferencias de arquetipo y estereotipo, ¿vale? Así que os las voy a poner aquí. La primera frase que os aparece en arquetipo y estereotipo es tal cual lo que pone la RAE. El arquetipo pone modelo original y primario en un arte o cosa. Y en estereotipo pone imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Vale, ya veis que la descripción pura ya es muy diferente. El arquetipo es un modelo a seguir. Vale, es una representación ideal que sirve de guía para seguir a lo largo del tiempo. Además, no son personajes inamovibles, no son personajes fijos de la historia, sino que son maneras de comportamiento de esos personajes. Por otra parte, el estereotipo es una generalización de un grupo de personas que carece de fundamento. Son a partir de ciertos rasgos, ya sean físicos o psicológicos, de un grupo de personas, pues se crea un estereotipo, como por ejemplo que los españoles nos echamos mucho la siesta, ¿no? Eso sería un estereotipo. Vale. Personajes en la comedia latina. En la comedia romana existen muchos tipos de personajes que están presentes a lo largo del tiempo en cualquier guión, ya sea de teatro, cinematográfico, en novelas o incluso en cuentos. Los vais a poder identificar en todas partes. Muchas veces veréis que un mismo personaje puede ser varios arquetipos. ¿Cómo puede suceder esto? A medida que la historia va evolucionando. A medida que la historia va evolucionando, se da a que el personaje cambie de arquetipo, ¿vale? No van unidos necesariamente. Vale, estos personajes siempre encarnan no tanto figuras concretas de la sociedad, sino como a rasgos de ella, y generalmente son rasgos negativos. O sea, no veréis que un policía sea puramente un policía, sino que siempre encarnará el egoísmo, la envidia, etcétera.
Y los arquetipos comunes, entre muchísimos que vamos a ver, son por ejemplo los de héroe, niño, milites y el viejo avaro, que es en el que nos vamos a centrar sobre todo para ver la evolución de este arquetipo. Porque centrarnos en todo sería una locura, básicamente. Vale, continuamos. Vale, esto es lo que os decía, ¿vale? Nos vamos a centrar en el arquetipo de viejo avaro, que acabo de mencionar, a través de estos autores a lo largo del tiempo, ¿vale? Así que vamos allá. Aún así mencionaremos más, en la comedia del arte veremos muchísimos, pero ese va a ser nuestro principal compañero. Vale, vamos con el teatro latino y la comedia romana. Vale, un poquito sobre teatro latino, ¿vale? La obra teatral recibía el nombre de fábula. Los textos nos llegaron muy precariamente, entonces hay muy pocos textos originales y todos son de Plauto y de Terencio. Por si esto fuera poco, se cultivaba el mismo tipo de comedia, que era la fábula paliata. ¿Qué era la fábula paliata? Bueno, pues eran adaptaciones del teatro griego al gusto romano. Esto lo hacían de una manera a través de un proceso que se llamaba contaminatio, que viene a ser prácticamente, no voy a decir un plagio porque no, pero consistía en introducir la trama de la comedia original, bueno, y escenas tomadas así, y las modificaban metiendo gags, por así decirlos, que le gustasen a los romanos. La fábula paliata toma el nombre de una pala, que es esta prenda de ropa que vemos aquí, que es lo que usaban las mujeres y los hombres, los actores, para vestirse. Vale, vamos con el primer autor. El primer autor y más importante, sin duda, es Plauto. Vale, los argumentos de Plauto, igual que eran los de Terencio, porque en la época ya os digo que era comedias de enredo prácticamente siempre, ¿no? Estaban llenos de enredo, de engaños, de confusiones y apenas cambiaba de una a la otra. Unos temas recurrentes era, por ejemplo, un joven que aspiraba a tener relaciones sexuales con una prostituta pero no tenía dinero, o el esclavo que liaba a un chico para engañar a su amo y sacar algo de él. Normalmente ese amo solía ser un viejo verde, que es el que nos vamos a centrar, ¿no? Y él era objeto de burla, lógicamente. Vale. Era un canon argumental muy básico, ¿vale? Siempre tenía muchos enredos, pero era muy fácil de seguir porque el público de la época no tenía muchos estudios. El final era feliz siempre, aunque de ello no podemos concluir que todas las comedias de Plauto sean iguales, porque las enfoca desde puntos de vista diferentes, ¿vale? En unas, por ejemplo, hay mucha intriga, como en Mercator, y otras son comedias psicológicas, como la Ulularia, que veremos después. Los personajes son los mismos que las comedias griegas, lógicamente, porque los cogen de ahí, ¿no? Eran jóvenes, viejos gruñones, parásitos, soldados fanfarrones, que se veían muchísimo como arquetipo en la época. Pero a diferencia de los griegos, los personajes de Plauto saben que nosotros somos conscientes de que ellos no son reales, entonces lo exageran todo muchísimo. Vale, vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo que tenemos es de Plauto, es Miles Gloriosus, ¿vale? Miles Gloriosus es el soldado fanfarrón, que es ya un arquetipo de personaje muy típico, ¿vale? Muy típico. El argumento es este que veis ahí, es un soldado muy mujeriego que rapta a una muchacha y a uno de sus esclavos, y a esta muchacha la quiere rescatar un joven que se llama Pleusicles. Juan, que está por aquí, nos va a leer un trocito del viejo avaro de esta obra. Y nada, Juan, todo tuyo para que nos des este ejemplo. Vale, muy bien.
Bueno, pues se procede a hacer un trocito de periplectómeno, el viejo del Miles Gloriosus, ¿vale? Bueno, voy allá. Como la próxima vez no le rompáis los huesos a cualquiera de fuera de casa que veáis por el tejado, os voy a dejar los costados hechos unos zorros. Es que de esta forma no son ya los vecinos testigos de todo lo que ocurre en mi casa, tal y como se ponen a observar desde arriba por el patio. Así que ya sabéis, tenéis orden estricta de que cualquier persona de la casa del militar que veáis en nuestro tejado, no siendo palestrión, le echéis abajo a la calle. Ni que diga que ese es que está buscando una gallina, o una paloma, o una mona. Os jugáis la vida si no le dais de palos hasta dejarle fuera de combate, ¿eh? Y además, para que no se salten la ley esa en contra del juego de las tabas, ya sabéis, les hacéis migas las propias. Veréis cómo no vuelven a ponerse a la mesa con ellas. Muchas gracias, Juan. Nada. Vale, continuamos aquí. Como veis, estos viejos avaros siempre son muy gruñones y veréis que cuando están con una mujer, muchas veces muy celosos. Como puntualización, el juego de las tabas estaba prohibido en la época, ¿vale? Entonces era por eso la referencia. Vale, continuamos. Aquí. Vale, la ulularia es otro ejemplo de Plauto, ¿vale? Esto es viejo avaro, pero no puede ser más puro, porque es la trama, bueno, es la obra más cortita de Plauto, de hecho no está terminada, no tiene final, no es que no esté terminada. Vale, es un viejo avaro que se llama Euclión, que es del que nos va a hacer Juan otro ejemplito ahora, que encuentra una olla llena de dinero enterrada en su casa. ¿El que hace? Coge la olla, la vuelve a enterrar muy abajo, y claro, él sabe que está ahí, tiene miedo de que se la roben y toda la obra va de este señor emparanoiado porque le roben la olla de oro. Así que vamos a ver cómo nos lo cuenta Euclión, que es nuestro Juan de nuevo. Vale, bueno, pues procedo ya, ¿no? Vale. Milagro que no me haga Júpiter, por mor de ti, un rey Filipo o un Darío. Bruja, quiero quedarme con mis arañas. Confieso que soy pobre y estoy conforme con ello y me amoldo la voluntad de los dioses. Éntrate y cierra la puerta. Enseguida vuelvo. Mucho cuidado con dejar entrar a nadie en la casa. Para el caso que viniera alguien a pedir fuego, quiero que la apagues. Que no haya motivo de que venga nadie a pedírtelo. Si el fuego vive, tú dejarás de vivir al instante. Di también que se ha ido el agua. Si alguien viene a pedírtela, el cuchillo, el hacha, el machadatajo o el mortero, todos esos cacharros que andan siempre pidiendo prestados los vecinos, di que han venido los ladrones y se lo han llevado todo. En resumen, mientras yo esté fuera, no quiero que se deje entrar a nadie en mi casa. Genial, Juan, muchas gracias. Vale, continuamos. Este trocito de la ulularia es de cuando, casi al principio, de cuando Euclión tiene que salir por un motivo de su casa y deja a su doncella al cuidado de esto. Como veis, miente descaradamente diciendo que él es muy pobre, que sabe que es muy pobre y que lo tiene aceptadísimo. Vale, continuamos. Vamos a las consecuencias de este hombre, de Plauto y de sus personajes en el teatro europeo moderno. Vamos allá. Empezamos con Cervantes. Vale, en Cervantes tenemos el juez de los divorcios, ¿vale? Que como su propio nombre indica, el argumento son varias parejas que se presentan ante un juez para pedir el divorcio. Normalmente al principio de cada escena de pareja, cada uno tiene un monólogo en el que expone por qué se quieren divorciar, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en la primera pareja, que son Marina y Vegete. De hecho, veréis muchas veces que los personajes arquetipo ni siquiera tienen nombre, se llaman Guardia, Vegete. Es normal. De hecho, creo que hay más obras que tenemos que pasa esto.
que resulta que este señor es muy mayor y Mariana se queja de que él es muy mayor, de que está siempre enfermo, de que está hasta el gorro y que eso no puede ser. Y el vejete alega que ella se porta fatal con él, pero fatal, se hace la víctima y dice que es culpa de ella que esté tan mal porque lo trata fatal y lo trata a palos prácticamente. Así que Juan nos va a poner un ejemplo de este vejete, que es el monólogo de defensa que él tiene para que le den el divorcio. Juan, cuando quieras. En verdad, señores, que el mal aliento que ella dice que tengo no es engendro de mis podridas muelas, pues no las tengo, ni menos procede de mi estómago, que está sanísimo, sino de esa mala intención de su pecho. Mal conocen vuesas mercedes a esta señora, pues que si no la conociesen, que la ayunarían o la santiguarían. 22 años ha que vivo con ella mártir, sin haber sido jamás confesor de sus insolencias, de sus voces y de sus fantasías. Y ya va 2 años que cada día me va dando vaivenes y empujones hacia la sepultura, a cuyas voces me tiene medio sordo y a puro reñir, sin juicio. Si me cura, como ella dice, cúrame a regañadientes, habiendo de ser suave la mano y la condición del médico. En resolución, señores, yo soy el que muero en su poder y ella es la que vive en el mío, porque es señora con mero mixto imperio de la hacienda que tengo. Muchas gracias, Juan. Eres fantástico. Vale, continuamos desde la diapositiva actual. Como veis, se hace, o sea, muchísimo, exagera muchísimo. Vais a ver que es como si se estuviera muriendo prácticamente, ¿no? Molière también hace esto, ya lo veremos también más tarde. Los personajes viejos siempre se quejan muchísimo, están como agonizando todo el rato. Bueno, nosotros nos centramos en Cervantes, en ese vejete, y por eso escogimos el juez de los divorcios, pero se puede ver en la época muchos arquetipos que ya se veían, como el gracioso, que es un arquetipo muy típico, y se ve en muchas obras de Lope, o en otro entremés de Cervantes, por ejemplo, que se llama La guardia cuidadosa. También podemos ver otro soldado fanfarrón como el de Miles, ¿vale? Vamos con Shakespeare. Vale. Shakespeare adaptó la obra de Plauto eliminando algunas referencias sexuales porque estaban mal vistas y causaban problemillas en el entorno social en el que estaba, ¿no? Y entonces compartía igualmente ciertos gustos con Plauto, por ejemplo, las frases con doble sentido o las confusiones, las situaciones que plantean confusión, el enredo, ¿no? En este caso vamos a hablar de The Comedy of Errors, que es la comedia de los errores. En este ejemplo se nota mucho la influencia de Plauto y de hecho se basa en Los Menecmos, que es una obra de él. Esta comedia va de un amo y su criado que llegan a Éfeso para buscar a sus hermanos gemelos y hacer negocios. Entonces ellos llegan a la plaza del pueblo, se separan y entonces aparecen los hermanos gemelos. ¿Qué pasa? Que obviamente se da lugar a muchísimos malentendidos, enamoramientos, huidas, luchas y muchas situaciones de este estilo, que es comedia de enredo típica, como veis. En esta obra podemos ver varios arquetipos, como el vejete del que hablábamos, que normalmente también, si hay mercaderes, que en este caso sí, suelen ser viejos también, y cortesanos también hay muchos. Continuamos con la comedia del arte, ¿vale? Que va a ser lo que más nos ocupe, ahora lo veréis. Vamos a ver algunos arquetipos de la comedia del arte, ¿vale? La comedia del arte era un teatro muy exagerado de la época, usaban máscara los actores y todos los aspectos eran súper exagerados a la hora de actuar, como los gestos, el habla, los gestos eran muy exagerados y cada personaje, cada arquetipo tenía una forma concreta de moverse. Vale, empezamos con el Pantaleone, sí.
es el arquetipo de viejo avaro. Piensa que todo puede comprarse con dinero, pero nunca se lo quiere gastar. Como curiosidad, el pantaleón era una máscara de mitad del siglo XVI. Vale, continuamos con el capitán. El capitano es el militar fanfarrón, o sea, es el típico capitán que se va de chulo, que piensa que está por encima de los demás. Todo esto súper exagerado, ¿vale? Después está el dottore. El dottore es el arquetipo del que sabe, ¿vale? Que le gusta saber y enseñar sus ciencias. Pero en realidad es una tapadera, o sea, es el típico que se piensa que sabe, pero en realidad no sabe nada. Y lo de doctore, más que de doctor, viene de doctorado, de lo de sabiduría. Continuamos con el arlequino. Y el arlequino, todos pueden pensar que es como el gracioso, pero no, en realidad es el arquetipo de niño, ¿vale? Es un astuto sirviente que siempre tiene hambre y que genera enredos y malentendidos y situaciones, bueno, difíciles. Después está Pulcinella. Corresponde al arquetipo de feo y disfruta con ser el feo y asqueroso de todos los sirvientes, ¿vale? Es un sirviente. Después están los enamorados. Los enamorados no están tanto enamorados entre sí como enamorados del amor, de todo lo que ello conlleva y de las situaciones, ¿no? Están siempre con muchísima verborrea, con muchísimo empalagosismo, no sé cómo explicar. Seguimos. El Tartaglia. El Tartaglia es el que tartamudea. Es el arquetipo de un personaje tímido y que se corta para hablar, y por eso tartamudea. Y por último tenemos las servetas o colombinas, ¿vale? Eran criadas y son astutas y representaban a las mujeres listas y inteligentes y bonitas. Son las que seducen a ciertos hombres, dando siempre lugar a situaciones jocosas, como de costumbre, y funcionan mucho en complicidad con el público, precisamente por ese carácter y por ese encandilamiento que hacía también con los hombres, lo usaba para el público. Vale, en Italia tenemos también a Molière. Es francés, ¿vale? Molière es francés. Creedme cuando os digo que sé que Molière es francés. Ignorad a esa persona que está hablando de ignorarla francés. De Molière podemos hablar de primera mano, por así decirlo, porque en Cajón Desastre el año pasado hicimos una obra de él, que es la que vamos a tomar hoy de referencia, que es El enfermo imaginario. El enfermo imaginario. Aquí lo tenemos. Va de... Bueno, este es el cartel de la obra del año pasado. Va de un hombre, bueno, de un anciano, de un señor, viejo avaro, de nuevo, muy rico, que está todo el rato enfermo, que se piensa que necesita los médicos para vivir, y que tiene una criada que se llama Toñita, que está ya hasta el gorro de ver cómo entran los médicos y cómo le timan, y cómo le tima también su esposa, que quiere matarlo, que se muera y quedarse con toda su fortuna. Entonces está poniendo enemistades con toda su familia para que le deje la herencia a ella, ¿no? Entonces Toñita, la criada, se alía con la hija de este hombre para intentar salvarle, ¿no? De impedir que le sangre en todo el mundo. Si queréis ver esta obra, ponéis Cajón Desastre en YouTube y ahí os sale Cajón Desastre Teatro, El enfermo imaginario, está de lujo, ¿vale? Aquí tenéis algunas fotillos de la representación. Como veis, en esta época ya no se usaban máscaras, ¿vale? Pero sí que tenían un maquillaje muy exagerado, que nosotros no lo usamos tan exagerado, lógicamente, pero ellos sí que lo tenían. Aquí hay muchos arquetipos, ¿vale? No solo el de viejo avaro, sino que también está los médicos, sin ir más lejos, los enamorados, que se ven en esta foto,
La criada, el arquetipo de criada pilla e inteligente también era muy común. Y Juan nos va a leer, bueno, a representar un trocito del monólogo que él mismo hacía en esta obra, porque aquí donde lo veis, él era Argañán, el protagonista del enfermo imaginario, así que se tiene este texto bien aprendido. Como contexto es del principio de todo de la obra. Esto sería la introducción y de hecho nos presenta un poquito a este personaje tan peculiar, ¿no? Juan, cuando gustes. Bien, pues 3 y 2 son 5 y 5, 10 y 10, 20 y 3 y 2 son 5. Y lo anoto. Ítem. En el día 24, unos parches de Sor Virginia para humedecer y refrescar la espalda y los riñones del señorito. ¡Oh! ¡Vaya cortesía la de mi boticario! Pero no basta con ser cortés, amigo mío. Hace falta ser razonable y no arruinar a los enfermos. En el mismo día, una buena solución de alcohol de romero, compuesta por ruibarbo, miel rosada y otros ingredientes, para solucionar cualquier problema de circulación. Serán 6.000 pesetitas, mucho mejor, En el día 25, doctora Purgona, una buena medicina purgativa y tonificante. ¡Ah! El ungüento de Sloan, compuesta por casia fresca, sel levantino y otros ingredientes, querida doctora Purgona, esto ya es pasarse. Hay que ser razonable con los enfermos y no arruinarlos, que de ellos vivís, Así que vamos a negociar ese precio. Doctora Floripondia, en el día 28, una buena solucioncita de cataplasmita de vinagrito, junto con una buena dosisita de suerito clarificadito para atemperar, liberar, lenificar y suavizar la sangrecita del señorito. 20.000 pesetitas. Vaya, vaya, doctora Floripondia. ¿Cómo nos sigamos poniendo así? No va a haber nadie que se quiera poner enfermito, Así pues, damas y caballeros, en este mes he tomado un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medicinas más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lavativas más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 remedios naturales. Vaya, que son menos que en el mes pasado. No me extraña que no me encuentre tan bien como el mes pasado, Uy, no. Tengo que avisar a Toñita, Toñita, granuja, Toñita, chiquilla, Antonia María de los Santos Martínez. Pero bueno, ¿dónde estás? Es que me vas a dejar morir aquí solito. Vale, genial, Juan, muchísimas gracias. Nada. Bueno, como veis, otra vez este señor agonizando, ¿no? Como todos los viejos avaros. Además se comporta con la criada de una manera muy parecida al señor de la ulularia con la suya.
Vale, como dije antes, ya vemos más arquetipos bueno, más personajes arquetipo en esta obra, los médicos, esas dos eran médicas, esto es la criada. Pero bueno, muchísimos, ya os digo. Vale, ¿qué más? Tenemos temas comunes de la comedia del arte, como es, por ejemplo, la oposición de la familia a un enamoramiento, ¿vale? A la pareja enamorada, que al final siempre acaba cediendo y ya sabéis, final feliz, como Plauto. Nosotros hemos usado esta obra porque la conocemos muy bien, como habéis visto, Juan tiene el texto en un puño todavía. Pero Molière tiene una obra que se llama El avaro, precisamente, y que está muy, muy inspirado en la Ulularia. Vale. Y como conclusión, es decir que bueno, la influencia del teatro se ha visto y se ha hecho notar a lo largo de las épocas en diferentes partes del mundo. Ya veis que no hemos estado solo en España, hemos ido por Italia, vamos, que en todas partes del mundo, y desde Plauto hasta todavía ahora, si veis cualquier serie de televisión podéis identificar muchísimos de estos arquetipos. Por ejemplo, bueno, el soldado fanfarrón ya no lo vemos mucho porque depende mucho del tema de la película, ¿no? Pero el gracioso está en todas partes y se identifica muy bien, ¿vale? Por otra parte, decir que el teatro latino es nuestro legado y que bueno, que no hay que darle la espalda, ¿no? A pesar de seguir haciendo cosas nuevas, no hay que romper nunca con lo que es nuestro legado. Y nada, ya está, fin de la presentación. Darle las gracias a Galaequia por dejarme hacer esta charlita y darle las gracias a Juan por participar en esto y hacerme los ejemplos. Bueno, muchas gracias por vernos y cualquier cosa podré contestaros por el chat, ¿vale? Un saludo. Hasta luego.